Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce. Tres viudas en camino. Así como lo oye, tres viudas en camino. ¿Quiénes son estas tres viudas? Noemí, Ruth y Orfa, a quienes la vida trató duramente. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Ruth, en el verso 6, que dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. La Biblia nos habla desde el capítulo 1, verso 1 en adelante, la historia de una familia compuesta por 4 miembros: Elimelech, Noemí, Mahalón y Kelión. La Biblia dice que llegó hambre, una hambruna a su tierra donde ellos habitaban, y Elimelech, sin ni siquiera consultar a Dios, abandona su tierra y se va rumbo a la tierra de Moab. Cuando llegó a la tierra de Moab, dice la palabra de Dios en el verso 3, que no mucho tiempo murió Elimelech, quedando Noemí con sus 2 hijos nada más, los cuales, dice el verso 4, tomaron mujeres para sí, formaron cada quien su matrimonio, y dice en el verso 5 que también murieron sus 2 hijos. Son las cosas que pasan cuando las personas toman decisiones sin ni siquiera consultar a Dios. Cuando las personas se aventuran a la vida sin ni siquiera saber si Dios está de acuerdo o no. Cuando usted se va a cambiar de iglesia, de domicilio, de ciudad, de lo que sea, primero se debe de consultar la voluntad de Dios. Y cuando hay respuesta, entonces se tiene que hacer. Si no hay respuesta, mejor quédese en el lugar donde usted está, porque Dios siempre contestará con un sí o con un no, pero que responde. La Biblia nos habla de esta familia cuando murió Mahalón, Kelión, Elimelech. Cuando murieron estos 3 miembros de la familia, la Biblia dice que queda Noemí junto con sus 2 nueras solas. Y cuando están solas, dice la Biblia que Noemí oyó que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, Dios no nos dejará para siempre. Puede ser que en el momento de la prueba usted se sienta escaso, que le falte de todo, pero sí sepa esto: en el momento que Dios quitará la prueba, Dios enviará bendición a su pueblo. Dios había visitado a su pueblo para darles pan, dice la palabra de Dios, y Noemí decide regresar a su tierra. Pero cuando quiere regresar a su tierra, se da cuenta que detrás de ella viene sus 2 nueras, y les dice ella que se regresen a su tierra, que se regresen a sus padres y a sus dioses, según la palabra de Dios. Y cuando les ordena que se regresen, ellas comienzan a llorar, pero siguen caminando detrás de su suegra. No mucho tiempo después, ¿verdad?, que habían caminado un tramo, Noemí mira que todavía sus nueras vienen detrás y les dice que se regresen porque ella ya es vieja y no puede tener hijos, como dándoles a entender: si yo tuviera otro hijo, ese sería el marido de una de ustedes, pero ya no tengo y ya esperanza de tener otro no hay. Orfa, como toda mujer sabia y a la vez un poco hipócrita, besó a su suegra porque miró que no había futuro.
Orfa se dio cuenta que no había futuro seguir a Noemí, que seguir a Noemí era caso perdido porque era seguir a una mujer fracasada. En cambio, Ruth se da cuenta que seguir a Noemí le da la oportunidad, primero, de conocer al Dios de Noemí. Segundo, de convertirse en parte de su pueblo. Según la palabra de Dios, cuando Noemí le dice a Ruth que se regrese, Ruth le contesta y le dice en el verso 16 y 17 le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué lealtad! Ruth no tenía ningún compromiso con su suegra, pero está resuelta a no abandonarla, aunque esto le cueste la vida. Pero hay una palabra linda que dice: Ruth, tu Dios será mi Dios. Una palabra muy linda en el verso 16. Dice la palabra que cuando llegaron a Belén, las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Noemí quiere decir dulzura. Entonces les decía Noemí: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, o sea, amargura. Dice: porque yo me fui con las manos llenas. Yo me fui con las manos llenas en el verso 21. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Dios le había quitado a Noemí? No. Esto es las consecuencias de las malas decisiones. Ahora miramos a estas dos viudas, ya no tres, sino dos viudas, entrar a aquella tierra con las manos vacías. Pero Ruth es de las mujeres que no les importa si hay que empezar de cero. En el capítulo 2, verso 2, dice que Ruth se aventura a ir a buscar comida. Y cuando fue a buscar comida, llegó a los campos que eran propiedad de Booz. Booz era familia de Elimelech, y por ende el único que podía reclamar para Noemí las propiedades que ya estaban perdidas. Cuando Booz mira a Ruth que está buscando espigas en el campo, le ordena a sus criados que dejen caer gavillas, que dejen caer de los manojos que llevan en sus manos, ya que había una costumbre en Israel que lo que estaba caído era propiedad del huérfano y de la viuda. Y Booz le dice a los trabajadores que dejen caer al suelo, ¿verdad?, parte del producto, parte de la cosecha. Dice la palabra de Dios que este hombre inmediatamente, hermano, puso los ojos en esta jovencita. Es sorprendente, hermano, llegar a la tierra de Belén y encontrar un hombre adinerado, un hombre poderoso, un hombre prominente, un hombre importante, pero soltero. Dice la palabra de Dios que cuando este hombre miró a aquella mujer, surgió algo importantísimo, hermano. Él comenzó a ver a Ruth con otros ojos, comenzó a mostrar interés en esta jovencita. Y dice la palabra de Dios en el verso 12, capítulo 2, verso 12, le dice Booz a Ruth: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mientras Noemí lloraba su desgracia, esta mujer que iba a su lado, llamada Ruth,
había viajado de su tierra bajo las alas de Dios. O sea que Dios estaba en el asunto. Aquella mujer llamada Ruth era portadora de una bendición poderosa, de una bendición extraordinaria, de tal manera que Ruth rescataría las tierras de Noemí, la mantendría, o sea, Ruth sería la que cuidaría de su suegra por el resto de su vida. Y según la palabra de Dios también, esta jovencita, hermano, sería la esposa de Booz, ya que más tarde él la tomó como su esposa. Y cuando toma como esposa a esta mujer, según la palabra de Dios, Dios no solo la integró en su pueblo, sino que también la convirtió en una de las mujeres que sería madre de uno de los hombres más importantes, ya que ella fue madre de Obed. Obed era el padre de Isaí, el padre de David. O sea que Obed era abuelito de David. Lo que Dios puede hacer de una desgracia, lo que Dios puede hacer con una mujer que se decide abandonar su pueblo por entregar su vida a Dios. Lo que Dios puede hacer con alguien que honra su nombre. Yo honro a los que me honran, dice Dios, y bien dijo ella, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Dios la honró. Que Dios les bendiga.